¿Eres una persona que disfruta mucho de las historias de Julio Verne, pero no tienes tiempo ya para leer? ¿Necesitas entregar un reporte de lectura para mañana y no has leído absolutamente nada? Tus amigos se la pasan hablando de los viajes de Verne y te sientes excluido, pero eres demasiado perezoso como para leer una sola página. Entonces, este podcast es para ti. Quédate y resume un día entero de lectura en unos cuantos minutos. Esta obra comienza presentándonos al protagonista de la historia, Phileas Fogg, miembro del Club Reforma en Londres, personaje de una misteriosa fortuna y de costumbres excéntricas. A diferencia de otras personas de la alta sociedad, no pertenece a ningún comité de administración ni a otra asociación. Habla solo lo necesario con las personas necesarias y sus únicos pasatiempos son leer los periódicos y jugar al West con los miembros del Club Reforma. Carente de mujer o hijos, vive solo y se rige por un estricto horario en el que come a las mismas horas en los mismos lugares. De hecho, es tan perfeccionista en sus costumbres que el día 2 de octubre de 1872 despide a su criado por llevarle el agua para afeitar a 84 grados Fahrenheit en lugar de llevarlo a 86, por lo que necesita un nuevo criado. Es aquí donde se presenta Juan Picaporte, un hombre francés de unos 30 años, quien después de haber tenido numerosos oficios, opta por vivir en tranquilidad como criado de algún inglés rico en un tranquilo hogar. Y qué mejor persona para acogerlo que el misterioso Phileas. Una vez establecido el contrato entre ambos, el inglés lo deja solo. El francés analiza una nota dejada en su habitación con los estrictos horarios que maneja su nuevo amo y considera que no le molesta servir a una máquina. Al día siguiente, una noticia encabeza todos los periódicos ingleses. El cajero principal del Banco de Inglaterra fue robado por una cantidad de 55,000 libras. Conversando sobre el tema, los miembros del Club Reforma aseguran que el ladrón podría esconderse en algún país, pues el mundo es tan grande que jamás darán con él. En eso, Phileas Fogg asegura que el mundo no es tan grande como lo era antes, refiriéndose a que las tecnologías modernas permiten al hombre atravesar el mundo mucho más rápido que hace un siglo. Incluso asegura que a este se le puede dar la vuelta en tan solo 80 días. Ante la incredulidad de sus compañeros, el caballero hace una planeación de la siguiente manera. De Londres a Suez se llevan 7 días utilizando ferrocarril y vapores. De Suez a Bombay se llevan 13 días utilizando vapores. De Bombay a Calcuta por ferrocarril se llevarían tan solo 3 días. De Calcuta hasta Hong Kong se llevan 13 días en vapores. De Hong Kong a Yokohama se llevan tan solo 6 días por el mismo medio. De Yokohama a San Francisco, utilizando también el vapor, se llevan 22 días. De San Francisco a Nueva York, utilizando ferrocarril y carretera, se llevan 7 días. Y de Nueva York a Londres son tan solo 9 días utilizando vapor y ferrocarril, dando un total de 80 días. Los caballeros del club ríen diciendo que es un buen plan en la teoría, y Phileas Fogg asegura que en la práctica también es posible. Tan seguro está de esto que está dispuesto a salir esa misma tarde para emprender el dichoso viaje, apostando 20,000 libras. Tan exacto como siempre, Phileas Fogg añade: puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de vuelta en este mismo salón el sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde. Phileas vuelve a casa antes de lo programado y sorprende a Picaporte. Le dice que darán la vuelta al mundo en 80 días y que no necesita mucho equipaje, solo unas cuantas medias y algunas camisetas de lana. Al finalizar el capítulo 4, Picaporte recuerda que no apagó el gas de su habitación, de modo que estará ardiendo en lo que dura su travesía. El capítulo 5 inicia diciendo que la noticia del viaje no pasó desapercibida. Los periódicos de Londres y todo el Reino Unido hablan sobre la travesía de este hombre, y como era de esperarse, la mayoría de los periódicos están en contra de él. Causa tanto revuelo que más personas apuestan con este viaje como si se tratase de un caballo de carreras. Pero esta repentina partida justo después del robo al banco hizo crecer grandes sospechas dentro de la policía inglesa, de modo que el agente Fix es designado para seguirle la pista. Estando en Suez, el agente se acerca a Picaporte y comienzan a charlar. A Picaporte le parece un hombre agradable y le habla muy entusiasmado de su aventura alrededor del mundo.
El inspector pregunta si el tal Mr. Fogg es un hombre rico, y Picaporte presume de la gran suma de billetes nuevos que llevan consigo, confirmando la hipótesis del inspector. Estando completamente seguro de que se trata de ladrón, el inspector Fix no pierde el tiempo y envía un telégrafo al director de la Policía Metropolitana. Un poco más tarde, Fix se embarca también en el Mongolia, el gran vapor en el que se trasladan Phileas Fogg y Picaporte. Durante el viaje no hay mucho que hacer, de modo que Phileas Fogg se dedica a su actividad favorita, jugar al West, mientras que Picaporte se ocupa en fortalecer el compañerismo con su nuevo camarada Fix. Siendo el 20 de octubre, los viajeros llegan a Bombay, donde Fix se apresura para revisar si la orden de aprehensión ha sido aprobada, pero al no tenerla se resigna a seguir de cerca a los presuntos ladrones. En su corta excursión, Picaporte entra a una pagoda, ignorando que a ciertas pagodas indias se les prohíbe estrictamente la entrada a cristianos y que a estas incluso los creyentes deben entrar sin zapatos. Ante tal acto de irreverencia, 3 sacerdotes se arrojan sobre el joven y le quitan a la fuerza los zapatos y comienzan a golpearlo. El vigoroso y fornido Picaporte se zafa de ellos devolviéndoles la violencia y sale huyendo del lugar. Fix observa todo y sabe que este delito cometido en territorio indio bastará para retener a los 2 viajeros hasta que llegue la orden de aprehensión para el ladrón. Estando en el tren para continuar su viaje, se enteran de que las vías no están concluidas y hay un tramo de 50 millas que deben atravesar por su cuenta. Sin perder el tiempo, Phileas decide ir a comprar un elefante a uno de los lugareños, quien le regatea hasta acordar la cifra de 2,000 libras. Un joven parsi que se encuentra por ahí se ofrece para ser el guía. Arreglado todo, los viajeros se marchan junto a Sir Francis Cromarty, un colega que Phileas hizo durante el viaje en tren. Tras recorrer 25 millas en la espesa selva, el grupo avista una procesión de brahmanes y se ocultan para no perturbarlos, pero sin dejar de observarlos. Se trata de un grupo adorador de la diosa Kali, quienes llevan a una joven hermosa y blanca vestida con muchas joyas. Mientras estos pasan, Sir Francis explica que esta mujer será quemada viva junto a su difunto esposo por tradiciones indias sobre las que ellos no tienen control. Cuando están dispuestos a salir, Phileas detiene al guía y propone salvar a la hermosa joven. El guía le dice que solo arriesgarían su vida en vano. Explica que la joven estaba casada con un importante rajá y que está muy bien resguardada. Al escuchar la trágica vida de la joven, los viajeros solo sienten más deseos de salvarla, de modo que siguen al grupo y los vigilan cuando llegan a una pagoda donde resguardan a la joven. Tras dar muchas vueltas, se dan cuenta de que no hay manera de sacarla del lugar, de modo que solo les queda esperar y observar la desgracia. Con mucho sigilo, se mezclan entre el grupo y ven cómo los faquires preparan a la mujer junto al cuerpo del rajá y encienden la pira. Phileas intenta lanzarse por ella, pero el guía y Sir Francis lo detienen. Mientras están en este forcejeo, de entre las llamas se levanta una persona con la mujer en brazos. Todos los religiosos presentes se conmocionan y caen rostro a tierra, sin atreverse a levantar la vista ante tal prodigio. El imponente espectro sale de entre las llamas con la mujer en brazos y corre hacia los viajeros y con breve voz grita: ¡Corran! En realidad, se trata de Picaporte, quien esperaba para hacer tan atrevido rescate. Cuando los lugareños se atreven a levantar la cabeza, se dan cuenta del engaño del que fueron víctimas y, sin perder el tiempo, persiguen a los extranjeros sin tener éxito. Capítulo 14. Ha pasado 1 hora desde el rescate de la mujer y Picaporte aún no para de reír de su intrépida acción. Así siguen el camino hasta salir de la selva. Sir Francis le dice a Phileas que su decisión de salvar a la mujer es admirable, pero que si éste la abandona en cualquier territorio de la India, sus captores la volverán a secuestrar y todo habrá sido en vano. Al llegar a la estación donde estaba previsto tomar el siguiente ferrocarril, dejan a la joven descansando, pues sigue dormida por los efectos de somníferos extraños. Phileas le dice al joven parsi que le sirvió de guía que ha pagado lo acordado, pero al ayudarlos con el rescate de la hermosa joven, el caballero quedará en deuda con él por siempre y le regala el elefante que usaron de transporte. Para evitar que Auda, así se llama la joven rescatada, corra peligro, Phileas le ofrece llevarla hasta Hong Kong, donde tiene otros parientes que la pueden cuidar,
Ella acepta el ofrecimiento y parten en el tren. Pasadas algunas estaciones, Sir Francis se despide de sus amigos y parte a atender sus asuntos. Siendo el 25 de octubre, los viajeros van con el tiempo justo para terminar su misión. Estando en la capital de las Indias, en cuanto Phileas se baja del tren, un agente de policía le intercepta para pedirle que lo acompañe junto a su criado. Este los guía a través de la ciudad hasta una sala de audiencia. Estando ahí, acusan al criado por su delito cometido en la pagoda de Bombay y lo condenan a estar 15 días en prisión y una multa de 300 libras. El agente Fix observa todo entre la multitud. Es verdad que aún no tiene la orden de aprehensión para Phileas, pero con 15 días sin problema lo tendrá retenido a su merced. O al menos eso creyó, pues Phileas Fogg ofrece caución por su criado y paga otras 2000 libras por la libertad de este. Los viajeros se marchan sin perder tiempo, mientras el agente maldice por fallar en su intento. Los viajeros se embarcan en un enorme buque llamado Rangoon para continuar con su viaje hacia China. El agente Fix, nada contento, se embarca también para no perderles el rastro. Cuando Picaporte lo encuentra, se alegra mucho de encontrar a aquel hombre tan agradable que conoció en Bombay. Lo pone al corriente de todas sus aventuras y le explica por qué ahora los acompaña una hermosa señorita mientras beben. En su travesía de Singapur a Hong Kong, el joven francés logra darse cuenta de que Fix es en realidad un agente, aunque erróneamente cree que es uno enviado por el Club Reforma para cerciorarse de que la vuelta al mundo se efectúe de manera correcta. Debido al mal tiempo, el viaje se ve retrasado 24 horas, pero logran llegar a Hong Kong a salvo, y les informan que el siguiente viaje a Japón sale el día siguiente por la mañana. Tras investigar un poco, descubren que el pariente de Auda, que vivía ahí, hizo su fortuna y se marchó a Holanda, de modo que Phileas le propone a la señorita hacer el resto del viaje juntos, para llevarla a Europa con su familiar, a lo que la joven acepta gustosa. Estando en el despacho de los transportes marítimos, a Picaporte se le informa que el barco saldrá aquella misma noche y no al día siguiente como se había comunicado. Esto alegra bastante al criado y hace que el agente Fix vuelva a pensar en alguna manera de entorpecer los planes de los viajeros, de modo que invita al francés a un fumadero de opio. Ahí conversan sobre lo que supone Picaporte y Fix le revela la verdad sobre su trabajo como inspector mientras intoxica al criado con el opio. Cuando el joven francés se da cuenta del peligro que corre su amo, está tan mal que no puede hacer nada. De hecho, se queda dormido en el fumadero, dejando a Phileas desinformado del nuevo horario de partida hacia Japón. A la mañana siguiente, Phileas se dispone a arribar el barco que se supone lo llevaría a su siguiente destino, pero se entera de que este salió la noche anterior, y justo ahí se encuentra Fix, tan alegre porque finalmente podrá lograr su objetivo. Phileas Fogg, imperturbable como siempre, camina por los puertos en busca de otro buque que lo transporte, y se encuentra con un hombre llamado John Bunsby, dueño de un barco piloto, quien acepta llevarlo a Nagasaki tras algunas negociaciones. Como Fix estuvo con Phileas durante estos sucesos, el honorable caballero le ofrece ir con él y el agente acepta. Todos hacen los preparativos para irse y como Picaporte no aparece, Phileas deja la suficiente cantidad de dinero como para que el francés regrese a Europa en caso de aparecer tras su partida. Así, los tres personajes emprenden este recorrido con el capitán del barco piloto, y conforme avanzan, se puede apreciar que se acerca un chubasco. Este sacude a la tripulación de un lado a otro, y mientras todos están temerosos por la situación, el caballero Fogg actúa como si incluso las inclemencias del tiempo fuesen parte de su plan. Por fortuna, todo resulta bien, y los viajeros pueden llegar a tiempo para abordar el vapor que parte a América. El capítulo 22 nos narra lo ocurrido con el joven francés. 3 horas más tarde de caer por los efectos del narcótico, se levanta alterado para arribar el vapor y logra alcanzarlo, pero en este no se encuentran Phileas ni Auda, de modo que, estando desprovisto de sus acompañantes, decide comer todo lo que puede mientras aún se encuentra a bordo. Una vez llegando a la Tierra del Sol naciente y sin alguien que provea dinero para cubrir sus necesidades básicas, decide cambiar su elegante traje europeo por un viejo traje japonés y algunas piezas de plata.
Sin perder el tiempo, Picaporte busca la manera de llegar a Estados Unidos y tras discurrir un rato, encuentra el anuncio de un circo que dará sus últimas funciones en esa tierra para marchar a América, por lo que el joven, dispuesto a todo, solicita unirse al circo. El dueño del circo, al verlo fornido, decide usarlo para formar parte de la base de una pirámide humana. Todo parece ir bien hasta que la pirámide se derrumba como un castillo de naipes y de entre los integrantes sale corriendo el francés hacia el público, pues desde la pirámide logra ver a su amo y por impulso va a su encuentro sin tomar en cuenta los daños ocasionados, daños por los que Phileas Fogg tiene que pagar al dueño del circo. Una vez a bordo y rumbo a Estados Unidos, Picaporte se encuentra con Fix en la proa y se le arroja al cuello sin decir una sola palabra. Lo golpea, estruja y zarandea hasta que se cansa y desahoga toda su frustración. Como puede, el inspector se levanta y le explica que ahora su interés es el que Phileas dé la vuelta al mundo y regrese a Europa, pues ya no hay manera de aprenderlo en territorio americano y tendrá que confiar en que éste volverá. Sin estar muy convencido de lo que oye, el francés decide guardar silencio sobre la identidad de Fix para no perturbar a su amo. Siendo el 3 de diciembre, los viajeros llegan a San Francisco y, como es su costumbre, el francés se va a discurrir por ahí mientras Phileas atiende asuntos con el consulado para dar crédito de su estancia en el país, acompañado por Aouda y Fix. En estos asuntos se encuentran cuando se topan con un mitin político donde la violencia impera y los golpes saltan por todos lados. Incluso Fix se ve afectado y es golpeado por un hombre fornido. Phileas, al ser un caballero, no deja pasar la ofensa y le dice que por el momento le es imposible, pero una vez terminada su misión volverá para enfrentarlo en duelo. El coronel Stamp Proctor, ese es el nombre del hombre, acepta el desafío y le asegura que lo estará esperando. Una vez pasada la revuelta, regresan al hotel donde Picaporte los espera con media docena de revólveres de ignición central. A Phileas le parece que estos servirán de poco, pero igual considera que no está de más tomar ciertas precauciones. El capítulo 26 inicia con los personajes en el ferrocarril de Pacífico rumbo a Nueva York. En este transcurso ocurre algo que escapa totalmente del control de Phileas, pues una inconmensurable manada de bisontes se encuentra atravesando por las vías del transporte, el cual, por muy poderoso que fuese, no podría cruzar a tantos animales sin descarrilarse, por lo que la única opción es esperar durante 3 largas horas hasta que el último de los animales termine de cruzar las vías. Discurriendo por el ferrocarril, Picaporte se encuentra con un letrero. Se trata de una invitación a todo aquel que quiera asistir a escuchar una conferencia sobre el mormonismo en el coche número 117. Sin muchas ocupaciones que requieran de su atención, el joven decide asistir. El lugar se encuentra lleno y a la hora acordada el misionero comienza su apasionado discurso. Os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a ser también un mártir a Brigham Young. Y comienza a narrar la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos. Como muchos presentes comienzan a aburrirse, abandonan el lugar paulatinamente hasta que solo quedan 20 personas. Esto parece no alterar al predicador y continúa con su discurso histórico mientras la gente continúa saliendo hasta que solo quedan 10 personas. El mormón no cesa la intensidad de su discurso incluso cuando solo se encuentra Picaporte escuchándolo. ¿Y tú, adicto mío, Dice el predicador dirigiéndose a Picaporte. plantarás tu sombra a la sombra de nuestra bandera? No. Responde Picaporte y huye dejando al predicador solo. Llegando a una de las estaciones, Aouda logra reconocer a Stamp Proctor, el hombre con el que Phileas prometió volver para batirse en duelo. Ella le comunica a Fix de su avistamiento y ambos se proponen distraer a Phileas con juegos de West para que éste no se exponga. Mientras esto ocurre, los maquinistas se encuentran en el dilema de cruzar un puente en muy mal estado y arriesgarse a caer o no hacerlo y tomar más tiempo en completar el recorrido. La gallardía de tales maquinistas casi les cuesta la vida de todos los pasajeros, pues estos logran pasar por el puente tirándolo todo a su paso. La estrategia de Aouda y Fix de entretener a Phileas con el juego para que no reconozca al americano les dura poco,
Cuando se reconocen, ambos llegan al acuerdo de que su duelo lo llevarán a cabo en la próxima estación, pero por el retraso que llevan debido a la manada de bueyes, el tren se detiene un par de minutos solamente, sin darles tiempo. El maquinista les dice que, si quieren llevar a cabo su duelo en el último vagón, él no tiene ningún problema. Así que los dos rivales entran con un par de revólveres y acuerdan comenzar el enfrentamiento al primer silbido de la locomotora, pero comienzan a resonar disparos antes del silbido de esta. Estos disparos no vienen de la parte trasera, sino desde enfrente. El tren se ve invadido por una banda de Sioux. Los pasajeros del tren se defienden como pueden y los rivales suspenden su asunto para repeler al enemigo común. El enfrentamiento dura ya 10 minutos e incluso Auda porta un revólver para defenderse, pero conforme el tren gana velocidad, la ventaja la llevan los nativos americanos. Es por ello que Picaporte realiza una acción arriesgada. Colgándose por debajo de los carros, llega hasta la parte delantera del tren. Estando ahí, desprende el carro de la locomotora del resto de los vagones, logrando que los soldados lleguen al tren para repeler a los Sioux, pero dejando fuera de alcance a la veloz locomotora con Picaporte y algunos maquinistas dentro del mismo carro. Estando a salvo el resto de los pasajeros, Phillies compromete una vez más su misión para ir en búsqueda de su apreciado criado. Conmovido por el aplomo que demuestra el inglés, un capitán le ofrece 30 hombres para que lo acompañen y rescaten a quien salvó a todos los pasajeros. Aunque estos hombres van de manera voluntaria, Phillies les dice que si logran su rescate les dará 1000 libras. Estos parten pasada la medianoche dejando a Fix y Auda en la estación y su larga ausencia dura hasta el amanecer. Con las primeras luces del alba, tanto los rescatistas como los rescatados regresan a la estación, donde explican que cuando llegaron las fuerzas de rescate al campamento Sioux, Picaporte y 2 maquinistas ya habían derribado a algunos hombres y seguían peleando. Antes de dar la apuesta por perdida, Fix informa al grupo que alguien del lugar les propuso recuperar el tiempo perdido yendo en trineo de vela. Aunque este no es más veloz que el tren, sí les permite acortar el camino, pero cuando este termina, tienen la sorpresa de que el China, crucero que los llevaría a Liverpool, salió 45 minutos antes, dejándolos sin esperanzas. Lejos de quedarse de brazos cruzados y solo lamentarse, Phileas Fogg se mueve y busca a alguien que tenga el mismo destino en aquel puerto. Aunque no lo encuentra, sí se topa con un capitán que va a Burdeos y Phileas ofrece pagarle $2000 por persona para llevar a todo el grupo. El capitán intenta negarse, pero la suma por llevar a solo 4 personas le resulta irresistible, de modo que acepta. Pasadas 30 horas de estar a bordo, Phileas soborna a toda la tripulación para encerrar al capitán y cambiar el destino hacia Liverpool, pero como el buque iba solo con el carbón suficiente para ir a Burdeos, el combustible comienza a escasearse, por lo que Phileas le ofrece comprarle su apreciada embarcación al capitán por $60,000. Una vez aceptado el trato, Phileas ordena que se queme todo lo de madera que no sea indispensable para navegar y echarlo al fuego, dejando intacto solo el casco de hierro y el motor. Una vez llegados a su destino, los viajeros corren a toda prisa para abordar un tren en dirección a Londres. Estando tan solo a 6 horas de su destino, Fix hace lo que tanto tiempo estuvo deseoso de hacer: arrestar a Phileas Fogg, creyendo que este es el ladrón del banco. Con el caballero encerrado, la apuesta está irremediablemente perdida. Picaporte no hace más que culparse por todos los contratiempos que le causó a su amo. Se culpa por no revelar la identidad de Fix y se culpa por no ser de más ayuda, pero Fogg solamente se sienta en su encierro, pensativo y sin alterarse, observando su reloj. Tras algún tiempo, saca su itinerario de viaje y escribe las palabras: 21 de diciembre, día 80, 11:45 de la mañana. En eso estaba cuando entra el inspector muy avergonzado y agitado, diciendo que el ladrón del banco fue atrapado 3 días antes, por lo que Phileas queda libre. Como única respuesta, el caballero echa sus brazos hacia atrás y golpea con toda su fuerza al inspector, quien sale disparado. Sin perder más tiempo, el grupo sale hacia la estación con los escasos minutos que les quedan. Cuando finalmente llegan a Londres,
notan que todos los relojes marcan las 9:10. Tras haber dado la vuelta al mundo, Fogg llega a su destino 5 minutos tarde. El capítulo 35 narra cómo Auda se queda en una habitación en la casa del caballero. Nos dice que el único dinero que le queda a Phileas es el que les debe a los caballeros del Club Reforma. Nos expresa cómo Picaporte tiene una amarga angustia, pues se siente culpable de hacer perder la apuesta a su amo. Con este ambiente triste y lúgubre, Phileas se disculpa con Auda por haberla llevado a Inglaterra. Le explica que su plan era compartir su riqueza con ella, pues consideraba la apuesta ganada, pero ahora que está arruinado, solo siente angustia por arrastrar a la hermosa joven con él. Ella intenta consolarlo diciendo que algún pariente o amigo lo ayudará en su desdicha, a lo que Phileas le confiesa no tener a nadie para apoyarse. Ella le dice que la pena sería más llevadera entre dos en lugar de cargar él solo con el asunto. Entonces le pregunta si la quiere por esposa. Phileas expresa su amor por igual, llama a Picaporte y lo manda a buscar a alguien para desposarlos al día siguiente. Llena de emoción, Picaporte sale corriendo para buscar al reverendo Samuel Wilson y pedirle que oficie una ceremonia de boda. El tiempo pasa y el criado regresa con la noticia de que no podrá casarse al día siguiente, pues es domingo y no lunes. Resulta que Phileas llegó con un día entero de antelación y no 5 minutos tarde como se suponía. Pero ¿cómo es posible que a un hombre tan calculador y perfeccionista como lo es Fogg se le escape contar un día entero? La explicación es extrañamente sencilla y te la leeré directamente de la obra. En efecto, marchando hacia oriente, Phileas Fogg iba al encuentro del sol, y por consiguiente, los días disminuían para él tantas veces 4 minutos como grados recorría. Hay 360 grados en la circunferencia, los cuales, multiplicados por 4 minutos, dan precisamente 24 horas, es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras Phileas Fogg, marchando hacia oriente, vio el sol pasar 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79. Mientras Fogg y compañía se dan cuenta de este error, los miembros del Club Reforma aguardan impacientes haber cumplido los 80 días exactos. Mientras deliberan sobre los posibles retrasos que pudo llegar a tener el caballero en su aventura, alguno de ellos se atreve a decir incluso que por lo menos debe llevar 20 días de retraso, mientras otros miembros temerosos reconocen la excentricidad del hombre y auguran que entrará por la puerta en el último minuto. Y eso es precisamente lo que ocurre. Faltando exactamente 3 segundos para que termine el plazo convenido, el caballero se presenta seguido de una multitud que celebra enloquecida la proeza. Y es de esta manera como Phileas Fogg logró ganar las 20,000 libras apostadas, pero como en su travesía utilizó unas 19,000 libras y las 1,000 restantes las repartió entre el inspector y su criado, podríamos decir que terminó como al inicio. Utilizó todo tipo de transportes para lograr su cometido: vapores, trenes, yates, buques, trineos e incluso un elefante. ¿Y qué obtuvo a cambio? ¿Qué ganó al final de toda esta travesía? Las líneas finales de la obra nos expresan que nada, se dirá, nada, enhorabuena, a no ser una linda mujer que, por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿no se daría por menos que eso la vuelta al mundo?